El nombre, el psicópata, evocaba el terror de una serie de ataques que mantuvieron a Costa Rica en vilo entre 1986 y 1996. Aquel enigmático asesino dejó tras de sí un rastro de muerte, cobrándose la vida de 19 personas sin dejar rastro de su identidad. Todo comenzó la noche del 6 de abril de 1986 con un crimen que pasaría a la historia como la masacre de la Cruz de Alajuelita. El escenario de la tragedia era el Cerro San Miguel, una elevación escarpada y de difícil acceso en el área metropolitana del país. Alajuelita amaneció aquel domingo de abril con la expectativa de recibir a decenas de fieles católicos. La peregrinación hasta la icónica cruz en la cima del Cerro San Miguel era una tradición de fe, un acto de devoción. Nadie, ni los habitantes del pueblo, ni el resto del país, pudo imaginar que aquel día culminaría en una de las masacres más atroces de la historia de Costa Rica. 7 vidas inocentes, una mujer y 6 niñas, fueron cegadas con brutalidad. La masacre de Alajuelita se convirtió en el primer crimen atribuido a aquel monstruo invisible, cuyo rastro de muerte tardaría años en desvanecerse. Marta Eugenia Zamora Martínez, de 41 años, subió el cerro como cumplimiento de una promesa hecha a Dios tras mejorar de su asma. Junto a ella iban sus hijas María Gabriela, de 16 años, María Auxiliadora, de 11 años, y Carla Virginia, de 9 años. También las acompañaban sus sobrinas Carla María, Alejandra y María Eugenia Sandí Zamora, de 11, 13 y 4 años. Ninguna de ellas regresó con vida. A la mañana siguiente, los rumores comenzaron a esparcirse como pólvora. 7 personas habían desaparecido sin dejar rastro. La tensión creció hasta que un finquero realizó un hallazgo escalofriante. Los cuerpos de las 7 víctimas yacían brutalmente asesinados en un paraje oculto. Las autoridades no tardaron en descubrir un detalle perturbador. Este crimen no había sido obra de un solo atacante. Las pruebas forenses revelaron la presencia de al menos 3 individuos en la escena. 3 de las víctimas habían sido ultrajadas antes de ser ejecutadas con frialdad. Pero había algo más, algo aún más inquietante. En aquel crimen, por primera vez, se manifestó el sello de un asesino que pronto se convertiría en una sombra imborrable en la historia del país. Costa Rica comenzaba a conocer el verdadero significado del miedo. El psicópata había dejado su marca. Las investigaciones posteriores revelaron un detalle escalofriante. El asesino no solo era metódico, sino que poseía un dominio excepcional de las armas. Un dato escalofriante surgió pronto. El arma utilizada en la masacre era una subametralladora M3, de uso exclusivo gubernamental. La confirmación llegó en julio de 1986. Aquella M3 había sido robada un año antes a Rodolfo Quirós González, exministro. Quirós, al conocer los hallazgos, denunció el robo de un lote de armas, entre ellas la subametralladora asesina. Sin embargo, lo inquietante no era el arma en sí, sino la manera en que la manejaba. Contra toda lógica, no utilizaba el M3 en modo automático. En su lugar, disparaba tiro a tiro, con una precisión quirúrgica. Cada proyectil impactaba en la base de la oreja de sus víctimas, en una ejecución sumarial, que solo alguien con un entrenamiento riguroso podría lograr. La policía pronto comprendió la complejidad del caso. El fusil M3 no tenía un selector de fuego, disparaba en ráfaga por defecto. Para usarlo de manera individual, el asesino debía haberlo modificado, o, lo que era aún más perturbador, haber desarrollado un control absoluto sobre el gatillo, compensando la ligereza del mecanismo con su propia destreza. Cuando los cuerpos fueron descubiertos, la escena hablaba por sí sola. La ejecución había sido metódica. Cada una de las 7 víctimas, una mujer adulta y 6 niñas, yacía con un único disparo en la cabeza. No había rastros de lucha. No hubo margen para escapar. El hallazgo de muestras biológicas en la escena confirmaba la participación de múltiples individuos, aunque solo uno de ellos disparó.
Cada crimen atribuido a el psicópata tendría la misma evidencia, los mismos casquillos, la misma munición, la misma muerte silenciosa. A pesar de la brutalidad del crimen, la policía no comprendió de inmediato la magnitud de lo que enfrentaban. Para ellos, al inicio, se trataba de un acto más de violencia común. No examinaron a fondo la escena, ni vieron el patrón que se ocultaba en la meticulosa ejecución. Fue un error que pagarían caro. El Organismo de Investigación Judicial, OIJ, que apenas comenzaba a consolidarse, enfrentó una presión inmensa. La desesperación por encontrar culpables los llevó a seguir pistas erróneas, a detener a sospechosos inocentes e incluso a condenar a personas que nada tenían que ver con el crimen. Años después, en un nuevo juicio, aquellos condenados fueron absueltos. No se trató de negligencia, sino de desconocimiento. En ese momento, nadie sospechaba que estaban ante un asesino en serie. Nadie imaginó que la masacre de la Cruz de Alajuelita sería solo el comienzo. Febrero de 1987 trajo consigo un descubrimiento macabro. Un grupo de Boy Scouts, en una expedición de rutina, se adentró en una montaña sin imaginar el horror que los esperaba. El hedor a muerte los alertó. Al remover la tierra, hallaron lo impensable: restos humanos. Cuando la policía llegó al lugar, el escenario era perturbador. 2 cuerpos masculinos se encontraban enterrados en distintos estados de descomposición. Uno estaba más deteriorado que el otro, lo que indicaba que las muertes no ocurrieron al mismo tiempo. Los cuerpos correspondían a Roberto Castro Mora, de 27 años, y de Juan Guillermo Nájera Monge, de 23 años. Las investigaciones revelaron un dato aún más inquietante. Ambos hombres tenían algo en común. Sus novias, Francis Salazar Suárez, de 19 años, y Damaris Rodríguez Martínez, de 21 años, también estaban desaparecidas. 4 personas, 2 parejas, habían sido arrancadas de la vida sin dejar rastro. Pese a la gravedad del crimen, la noticia pasó casi desapercibida en la prensa costarricense. Sin embargo, la policía comenzaba a atar cabos. Durante una inspección detallada en la finca cafetalera, donde yacían los cuerpos, encontraron algo que no dejaba lugar a dudas: casquillos de bala con las mismas marcas de munición halladas en la masacre de la Cruz de Alajuelita. El patrón comenzaba a emerger. Aún así, en Costa Rica, nadie hablaba todavía de un asesino en serie. La conexión entre ambos crímenes solo se establecería más adelante, con el siguiente ataque. Los cuerpos de los hombres habían sido enterrados, pero los restos de las mujeres estaban dispersos en la zona. El tiempo y los animales carroñeros habían hecho su trabajo. El asesino, meticuloso como siempre, se desvaneció sin dejar más huellas. Este hallazgo representó un punto de inflexión en la investigación, pero todavía faltaban piezas en el rompecabezas. En junio de 1987, el asesinato de una mujer que estaba en su casa se sumó a la lista de misteriosos crímenes. A diferencia de las víctimas anteriores, Ligia Camacho no fue asesinada por estar en el lugar y el momento equivocados. No, el asesino la eligió. Cada detalle sugería premeditación. Subió a un árbol cercano para vigilarla antes del ataque. Cortó los alambres de púas que protegían la casa. Desconectó la línea telefónica. Se acercó sigilosamente a la ventana de su habitación. Desde una distancia de apenas 1,5 metros, disparó un solo tiro. El proyectil impactó con precisión quirúrgica en el tallo cerebral de la joven. No hubo sufrimiento. No hubo margen de error. Pero esta vez el asesino dejó algo atrás. Una pista. La policía encontró una huella de zapato en la entrada de la casa. Era la primera vez que lograban una evidencia tangible. Los padres de Ligia estaban en casa cuando ocurrió el disparo, pero no se alarmaron de inmediato. En la localidad se celebraban festividades y el estruendo se confundió con los estallidos de pólvora. Sin embargo, el ruido los despertó. Extrañados, se levantaron para investigar. Fue entonces cuando alguien llamó a la puerta. El padre de Ligia se acercó con cautela y preguntó quién era. «Es la policía. Está en problemas». La voz en el otro lado de la puerta era firme, pero extrañamente carente de urgencia. Los padres dudaron. No vieron a nadie afuera.
No notaron nada sospechoso. Finalmente, regresaron a su habitación. A la mañana siguiente, cuando Ligia no respondió a sus llamados, la encontraron en su cama, inmóvil. Un charco de sangre oscurecía las sábanas. El asesino había desaparecido sin dejar rastro. Pero aquella frase, pronunciada en la oscuridad, siguió atormentando a la familia. Nadie supo jamás qué quiso decir con esas palabras. Poco más de un año después de la masacre de Alajuelita, el horror volvió a cobrar vidas. Era agosto de 1988, cuando Víctor Julio Hernández y Araceli Astúa, una joven pareja de 18 y 15 años, fueron brutalmente ejecutados. Regresaban de una fiesta, sin imaginar que aquella noche sería la última que compartirían. En un camino solitario de San Vicente de la Unión, una sombra acechaba. Los interceptaron. No hubo advertencias ni tiempo para rogar por sus vidas. Solo el estruendo de los disparos quebró el silencio de la madrugada. Para ese momento, el país ya conocía el nombre que infundiría pavor en la siguiente década: el psicópata. No era un simple asesino. Era un depredador meticuloso, paciente, que dejaba pasar el tiempo suficiente entre sus crímenes como si quisiera desafiar a quienes intentaban atraparlo. Abril de 1989. Otra noche, otro ataque. Marta Navarro Carpio y Edwin Mata Madrigal fueron sorprendidos por la muerte en una calle desolada de San Juan de San Diego de Tres Ríos. No se conocían bien, apenas compartían un breve trayecto esa noche fatídica. Marta, casada y madre de 3 hijos, se dirigía a planchar ropa a una casa. Edwin, divorciado y con un hijo, se ofreció a llevarla en su auto. No sabían que estaban a minutos de un destino sellado. El asesino los encontró en la oscuridad. A Edwin lo ejecutó de un disparo en la nuca desde la parte trasera del vehículo. A Marta la llevó dentro de una finca y la mató con la misma frialdad que a las demás. La brutalidad se repetía. El psicópata no solo asesinaba, se ensañaba con las mujeres, marcándolas de una manera espantosa. El asesino siempre eliminaba primero al hombre. Para él, era solo un obstáculo que debía desaparecer rápidamente. Pero con la mujer, con ella su violencia alcanzaba niveles de sadismo inimaginables. El sujeto portaba un cuchillo de cacería que lo convertía en una extensión de su propia perversión. Apuñalaba a las mujeres una y otra vez en la zona vaginal, con una brutalidad meticulosa, casi ritual. En algunas ocasiones iba más allá, extraía órganos internos y los colgaba en la vegetación cercana, como trofeos macabros de su obra. Hasta entonces, este nivel de ritualización no había sido evidente. En los asesinatos del Parque de la Amistad, los cadáveres ya estaban demasiado deteriorados como para determinar el grado exacto de violencia. Sin embargo, en este caso, las heridas frescas no dejaban lugar a dudas. El asesino disfrutaba del sufrimiento de sus víctimas. Curiosamente, en la masacre de la Cruz de Alajuelita, su método había sido diferente. Allí, no recurrió a la mutilación. Simplemente ultrajó a las mujeres y las ejecutó con disparos certeros. ¿Por qué este cambio en su patrón? ¿Había evolucionado su sadismo o simplemente adaptaba su violencia según las circunstancias? Hasta este punto, la investigación se encontraba en una encrucijada. A pesar del terror que se extendía por el país, la policía no lograba encontrar pistas físicas que delataran al asesino. En varias escenas del crimen, los agentes notaron un detalle inquietante. No había huellas humanas. En su lugar, aparecían marcas que recordaban a los cascos de un animal. Este hallazgo alimentó el miedo y dio origen a leyendas que aseguraban que el propio diablo era quien estaba cometiendo los asesinatos. Sin embargo, la verdad era aún más perturbadora. La policía descubrió que el homicida era extremadamente meticuloso y había encontrado una forma de evadir cualquier rastro. Forraba las suelas de sus zapatos para evitar dejar huellas. Esto llevó a otra hipótesis interesante. En un crimen anterior se habían detectado huellas, y la noticia había trascendido a la prensa. Es posible que el asesino, al enterarse de esto,
decidiera corregir su error y comenzar a ocultar mejor sus pasos. El país entero vivía sumido en un estado de terror sin precedentes. Nadie dudaba ya de la existencia de un asesino en serie que acechaba a parejas en lugares apartados. La policía, incapaz de capturarlo, trazó un mapa con los puntos donde había atacado y definió lo que llamaría el Triángulo de la Muerte, una zona geográfica donde el homicida parecía operar con mayor frecuencia. Las características del triángulo eran inconfundibles. Comprendía comunidades rurales y montañosas. En todos los sitios donde atacaba había cafetales y ríos. Carecía de vías de acceso convencionales, lo que sugería que el asesino se desplazaba por la montaña con total facilidad. El psicópata conocía el terreno mejor que nadie, y eso hacía que atraparlo fuera una tarea casi imposible. Tras el brutal asesinato en 1984, el psicópata desapareció sin dejar rastro. Durante 6 largos años, Costa Rica dejó de escuchar sobre sus crímenes. Nadie sabía si había muerto, si estaba en prisión por otro delito, o si simplemente había decidido detenerse. Sin embargo, en 1990, el asesino volvió a actuar, y su regreso fue aterrador. El 26 de abril de 1990, Marjorie Padilla sintió que algo andaba mal. Días antes, había confesado a su madre que sentía que alguien la observaba de manera extraña. Aquella noche, tras asistir a una celebración, regresó sola en autobús y caminó por un sendero junto a un cafetal. Fue en ese momento cuando desde la oscuridad, el psicópata emergió. Le ordenó que se detuviera, pero Marjorie corrió. Sin embargo, el asesino cambió su modus operandi. Por primera y única vez, disparó a su víctima por la espalda. La bala atravesó su cuerpo y la joven, gravemente herida, logró llegar a una casa cercana, donde pidió ayuda. Lo más impactante ocurrió cuando le preguntaron si sabía quién le había disparado. Con un hilo de voz, respondió que sí, pero el destino le jugó en contra. Cuando la Cruz Roja llegó, aún estaba consciente. Fue trasladada al hospital, donde la policía intentó interrogarla, pero los médicos lo impidieron debido a su delicado estado. Marjorie fue operada, pero sufrió complicaciones y murió sin poder revelar la identidad del asesino. El testimonio de Marjorie pudo haber sido la clave para desenmascarar al psicópata. Los agentes interrogaron a la familia que la auxilió, pero solo confirmaron que ella aseguró conocer al agresor. Los paramédicos que la atendieron explicaron que evitaron preguntarle detalles sobre el ataque para no alterarla. En el hospital, tampoco dio más información. El único testigo capaz de identificar al asesino se había llevado su secreto a la tumba. Desde entonces, este crimen sería recordado como el caso de la joven que tuvo en jaque al psicópata, pues estuvo a punto de revelar su identidad, pero el destino no lo permitió. Mes y medio después, un perito forense revisó la escena del crimen y encontró casquillos de bala. Al analizarlos, descubrió algo aterrador. Pertenecían al arma del psicópata. Pero había un detalle crucial. En la revisión microscópica, la policía judicial notó que todas las balas disparadas por el asesino tenían una marca en forma de media luna en la base del casquillo. Esa imperfección era causada por un defecto en el percutor del arma. El OIJ concluyó que el psicópata había regresado, pero decidió no divulgar la información para evitar el pánico. Si el criminal descubría que sabían de la marca, podría cambiar el percutor y borrar su rastro. Sin embargo, la información se filtró a la prensa y se hizo público que el asesino estaba de vuelta. En octubre de 1996, el psicópata atacó por última vez. Una carretera solitaria, la noche cerrada, el peligro acechando en la oscuridad. Mauricio Cordero López e Ileana Álvarez Blandón nunca imaginaron que aquel sería su último viaje. Estacionaron su vehículo cerca de un tajo en Patarrá de Desamparados, sin saber que alguien los observaba desde las sombras. El ataque fue fulminante. Primero, el hombre. Siempre el hombre. Un disparo preciso, ejecutado con la misma frialdad de cada crimen anterior. Ileana quedó a merced del asesino.
Las torturas que siguieron replicaron el mismo patrón de horror que marcó la firma del psicópata. No había piedad en sus actos, solo una obsesión enfermiza con el sufrimiento de sus víctimas. Cerca del lugar donde enterró los cuerpos, la policía halló restos recientes de una fogata. Aquello sugería que el asesino había conversado con su víctima antes de matarla. Lo más escalofriante fue el esfuerzo por ocultar los cuerpos. Estaban tan bien enterrados que la policía tardó días en encontrarlos. Finalmente, el jefe de la unidad de homicidios, Jorge Salas, guiado por su instinto, logró dar con ellos. Entre la tierra removida aparecieron las pertenencias de la pareja, incluida la billetera de la joven. Al exhumar los cuerpos, se confirmó el horror. La chica estaba desnuda y presentaba lesiones, mientras que el joven yacía debajo de ella. Ese crimen marcó el final de la ola de asesinatos atribuidos al psicópata. Tras aquel ataque, no se registraron más homicidios con su mismo modus operandi. Aunque nunca se pudo asegurar que el asesino dejara de actuar, sus rastros desaparecieron para siempre. En 1989, el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, fue convocado para trazar el perfil del asesino. Sus conclusiones fueron inquietantes. No era solo un homicida en serie, era un depredador con una enfermedad mental, un psicópata agresivo que oscilaba entre periodos de ansiedad y depresión, estallando en ataques de furia letal. Se presume que este hombre, al matar, se desahogaba de sus ansiedades y depresiones, detallaban los expertos. Pero, al poco tiempo, la presión volvía a acumularse hasta que el peso de su propia mente lo arrastraba a otro crimen. Era un ciclo sin fin, sigiloso, meticuloso, implacable. Sus crímenes eran calculados con precisión quirúrgica. Nunca dejaba rastros, nunca cometía errores. No era un asesino común, era alguien entrenado. Su rapidez para ejecutar y desaparecer sin dejar huellas sugirió a los investigadores que podría tratarse de un exagente de policía o un hombre con preparación militar avanzada, y eso lo hacía aún más peligroso. En 1996, el organismo de investigación judicial afinó su perfil. Se decía que el psicópata era un hombre de tez blanca, de complexión fuerte, posiblemente mayor de 30 años. Podía ser soltero, separado o divorciado. Se movía en la zona de Curridabat, Desamparados y Tres Ríos, donde se habían cometido algunos de sus crímenes. Había más. Tal vez nunca terminó la secundaria. Quizás era aficionado a la caza o al montañismo, acostumbrado a moverse en la naturaleza como un depredador acechando a su presa. Podía consumir drogas o alcohol de manera moderada. Su nivel económico, aunque estable, era discreto. Llevaba una vida aparentemente normal. En 1998, 2 años después del último crimen del psicópata, el OIJ encontró una pista significativa. Entre las víctimas enterradas por otro asesino en serie, el costarricense conocido como Matanicas, aparecieron los restos de Juan José Urbina Urbina, quien coincidía plenamente con el perfil elaborado a lo largo de una década. Urbina había sido un exguerrillero de la contra nicaragüense que trabajó en la Policía Metropolitana de San José. Las autoridades consideraban altamente probable que él fuera el psicópata responsable de la muerte de 19 personas entre 1986 y 1996. Su infancia transcurrió en Nicaragua y a los 12 años fue sacado de su hogar por el ejército somocista para participar en diversas actividades militares, lo que le otorgó una considerable experiencia en combate. Se le conocía como un francotirador preciso. Según la policía costarricense, el odio de Urbina hacia las mujeres tenía su origen en los maltratos que sufrió por parte de su madre durante la niñez, así como en las decepciones amorosas que experimentó con 2 mujeres a principios de los años 80. Su ingreso a Costa Rica se registró por primera vez en 1979. El informe policial indicaba que, entre 1983 y 1984, Urbina trabajó en la ya extinta Policía Metropolitana de Costa Rica, donde realizaba patrullajes nocturnos en Curridabat, Patarrá y San Antonio de Desamparados, zonas en las que,
Años más tarde, se cometerían la mayoría de los asesinatos atribuidos al psicópata. Además, Urbina era propietario de 2 taxis y solía guardar uno de ellos en un garaje en Patarrá de Desamparados, a escasos metros del lugar donde en octubre de 1996 fueron asesinados Mauricio Cordero López, de 24 años, e Ileana Álvarez Blandón, de 23. Ellos fueron las últimas víctimas del psicópata. Entre las pertenencias de Urbina, el OIJ encontró balas calibre .45 y un cuchillo similar al que el asesino utilizaba para mutilar los órganos genitales de sus víctimas femeninas. Por otro lado, el análisis de sus movimientos migratorios entre 1982 y 1997 reveló que tras cada crimen solía salir de Costa Rica hacia Nicaragua pocas horas después. Sin embargo, al estar el único sospechoso ya muerto, nunca se logró comprobar su culpabilidad. Años más tarde, en 2015, Gerardo Láscares, ex subdirector del OIJ, declaró que existía entre un 80 y un 90% de probabilidades de que Urbina fuera el autor de los crímenes. A pesar de las investigaciones, hasta la fecha persistían rumores de que el verdadero asesino en serie no era un nicaragüense, sino un pariente del expresidente costarricense José Figueres Ferrer. Según algunas versiones, esta relación explicaría por qué el criminal nunca fue atrapado. Lo cierto es que las víctimas del psicópata jamás recibieron justicia, y el caso quedó envuelto en mitos y medias verdades. Así es entonces como el caso del primer asesino serial que hubo en la historia de Costa Rica quedó impune. Las familias de las víctimas y la sociedad tica mantienen al día de hoy ese sinsabor de no haber dado con el responsable de quitarle la vida a personas inocentes de manera tan cruel y desalmada. El psicópata sirvió, eso sí, de enseñanza y aprendizaje para una policía judicial que en esos años no estaba preparada para afrontar a un criminal de esa talla.